Veremos el tema de congruencia de triángulos. Para esto es muy importante que sepas que la congruencia tiene que ver con la comparación de dos figuras, las cuales deben ser exactamente iguales. Existen algunas maneras de identificar su igualdad, que los dos tienen la misma forma, el mismo tamaño, los mismos lados iguales, al igual que sus ángulos. Entonces, estas son las igualdades que podemos encontrar en la comparación de dos triángulos, porque acuérdense que estamos hablando de congruencia de triángulos. Existen 3 criterios de congruencia de triángulos más 1, y ahorita los vamos a ver. El primer criterio es el de LLL. ¿Qué significa esto? Pues que su criterio tiene que ver con lado, lado, lado. Es decir, que sus 3 ángulos deben medir lo mismo. Aquí tengo un ejemplo. Estoy comparando 2 triángulos y para que cumplan este criterio, todos sus triángulos deben tener la misma medida. Si te das cuenta, 10, 10, 12, 12, 15, 15. Si mi triángulo cumple con este criterio, quiere decir que entonces es correcto. Ahora vamos con el segundo criterio. El segundo criterio es LAL, que quiere decir lado, ángulo, lado. Y tiene que estar de la misma forma como lo dice el criterio. Lado, en medio el ángulo y después el lado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Lado, en medio tengo el ángulo y abajo tengo el otro lado. Aquí nos podemos dar cuenta que sí se cumple con el criterio. Este lado mide 15, este 15. Mi ángulo mide 90, este ángulo también. Y mi otro lado mide 20 y este 20. Lo podemos encontrar también en esta forma. Mi lado mide 12, mi ángulo mide 50 y mi otro lado mide 10. Es muy importante que prestes atención que se debe seguir el mismo orden. Si aquí dice lado, 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 entonces todos los lados. Si aquí dice LAL, quiere decir que primero debe haber un lado, después el ángulo y por último el lado. Vamos con el tercer criterio. El tercer criterio es LALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Recuerda, se debe de respetar primero un ángulo, después el lado, después el ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, ángulo 90, ángulo 90, mi lado 18 y mi otro ángulo, que mide 30. Si te das cuenta, el criterio se cumple porque es ángulo, lado, ángulo. Lo mismo aquí. Ángulo de 55, lado de 12 y ángulo de 35. Y vamos con el último criterio, o como le he considerado aquí, el más 1. Este es AAA, que quiere decir ángulo, ángulo, ángulo. Aquí está igual de fácil que el lado, 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 porque aquí nada más me tengo que dar cuenta que todos sus lados tengan la misma medida. Y en este tengo que darme cuenta que todos sus ángulos tengan la misma medida, como por ejemplo, aquí, estos dos triángulos, sus ángulos internos miden lo mismo, al igual que en el de abajo. Así es que ya sabemos cuáles son los criterios de congruencia de los triángulos. Es muy importante que tengas esta información en tu libreta. A continuación te presento los ejercicios que tenemos que resolver. Página 118, problema 1 y así sucesivamente. Los números después de la diagonal significan los ejercicios. Veremos ahora las semejanzas de las figuras, en este caso de los triángulos. Para esto debemos saber que la semejanza son figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Misma forma, diferente tamaño. Algunas características que se deben de cumplir son las siguientes. Misma forma, mismos ángulos y mismas medidas proporcionales. Ahorita vamos a ver un primer ejemplo. Como las semejanzas pueden ser en cualquier figura, vamos a tomar como por un ejemplo ahorita el cuadrado. ¿Tienen la misma forma? Sí, porque son cuadrados los dos. Nos damos cuenta que sí cumple el primer criterio o la primera semejanza. ¿Tienen los mismos ángulos? Por supuesto que sí. Nos damos cuenta que este ángulo y así todos los ángulos van a medir 90 grados, al igual que este. Ojo, no porque una figura sea más grande quiere decir que sus ángulos van a aumentar.
Siempre permanecen del mismo tamaño. Ahora, ¿tiene medidas proporcionales? Este lado mide 5 y este mide 10. Claro que sí, proporcionales significa si son el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, dependiendo. Nos damos cuenta que el 10 es doble de 5, entonces también cumple con las medidas proporcionales. Ahora, vamos a ver un ejemplo con los triángulos. Vamos a ver si estos triángulos tienen la misma forma. Así es, tienen los mismos ángulos. Nos podemos dar cuenta que este ángulo mide 40, 40, 50, 50 y estos 90. Recuerda que los ángulos internos de los triángulos deben dar como resultado 150. Si tú sumas 90 más 50 más 40, verás que eso da como resultado 180. Ahora, vamos a ver si tiene medidas proporcionales. Veremos si este lado tiene su lado homólogo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lados homólogos? Bueno, lados homólogos quiere decir que tengan los mismos lados y que sea proporcional. Por ejemplo, este tiene 3, este tiene 4 y este tiene 5. Me doy cuenta que el lado homólogo de 3 aquí mide 9, el lado homólogo de 4 aquí mide 12 y el lado homólogo de 5 aquí mide 15. ¿Esto qué quiere decir? Que este triángulo es el triple a este. ¿Cómo lo puedo saber? Porque si yo multiplico 4 por 3, 3 por 3, perdón, me va a dar a 12. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15. Entonces, ¿cumple con las medidas proporcionales estos triángulos? Por supuesto. Ahora, vamos a ver un pequeño clip en donde vamos a poder identificar estas mismas características. Presta mucha atención porque al final vas a realizar unos ejercicios. Recuerda que la información que se te presenta en los videos debes tenerlo plasmado en tu libreta. Veamos lo siguiente. El más grande tiene medidas de 8, 10 y 6 centímetros y el más pequeño solo tiene una medida de 5 centímetros. Para saber la medida de los dos lados que me faltan, tengo que sacar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos. Así que reviso el lado homólogo de 6 y veo que no tiene valor. El lado homólogo de 8 tampoco, pero el lado homólogo de 10 sí tiene, y es 5. Así que lo que voy a hacer es dividir el más grande entre el más pequeño, en este caso 10 centímetros entre 5, y me da como resultado 2. Esto quiere decir que la figura de la derecha es 2 veces más pequeña que la más grande, así que ya puedo obtener todos mis datos. Para comprobar, divido 10 entre 2 y me da como resultado 5. ¿Ya viste? Es correcto. Ahora para obtener el valor del lado homólogo de 8, también lo divido entre 2, que es mi factor, y me da como resultado 4. Esto quiere decir que el lado homólogo de 8 mide 4 centímetros. Y para obtener el valor del lado homólogo de 6, divido entre nuestro factor, que es 2, y 6 entre 2 me da como resultado 3. Esto quiere decir que el lado homólogo de 6 mide 3 centímetros. Y así puedo obtener valores en figuras semejantes. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectángulos y son semejantes. El más pequeño tiene medidas de 2 centímetros y 5 centímetros. Y el más grande solo tiene la medida de un lado, que es de 6 centímetros. Ahora tengo que calcular cuánto mide la base del rectángulo más grande. Así que tengo que encontrar un factor o razón, y esto se logra dividiendo lados homólogos. Como el lado homólogo del que mide 5 centímetros no tiene valor, voy a utilizar el 2 y el 6, y dividiré el más grande entre el más pequeño, y queda como 6 entre 2, y esto me da como resultado 3. Esto quiere decir que la figura de la izquierda es 3 veces más grande que la de la derecha. Para comprobar esto, multiplico 2 por mi factor, que es 3, y me da como resultado 6. Esto quiere decir que el lado homólogo de 2 centímetros mide 6. Para encontrar la medida del lado homólogo de 5 centímetros, multiplico 5 centímetros por 3, que es nuestra razón, y me da como resultado 15. Esto quiere decir que el lado homólogo de 5 mide 15 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos?